Buenas noches. En este momento me encuentro con Sandra Albornoz, que es rehabilitadora física para personas con discapacidades neurológicas. Estoy entendido que usted trabaja con personas con Parkinson, ¿es verdad? Buenas noches, Emilio. Sí, efectivamente, tengo una trayectoria de 20 años trabajando con personas con la discapacidad de Parkinson. Soy una rehabilitadora física y ese es mi trabajo, ayudarles para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Listo, muchísimas gracias. Procederé a hacerle las preguntas de la entrevista. Con mucho gusto. La primera pregunta sería, ¿qué tratamientos realizan los pacientes con Parkinson? Bueno, los pacientes con Parkinson tienen diversidad de tratamiento para ayudarles a vivir mejor con esta discapacidad. Uno de estos tratamientos y que es vital es ayudar en la parte física de la persona con esta discapacidad, ya que por la misma ellos tienden a tener problemas del movimiento. En el Parkinson, como es una enfermedad de desorden del movimiento, las personas o se mueven mucho o no se mueven y con el tiempo sus articulaciones van a perder flexibilidad y movilidad. El cuerpo se vuelve pesado y ellos lentifican sus movimientos tanto internos como externos. Entonces, la rehabilitación física consiste en un movimiento de todas las articulaciones del cuerpo y cierto tipo de trucos, digamos así, para que la persona pueda moverse con mayor facilidad. Ya no como nosotros, de una manera instintiva los movimientos, sino ya pensados, programados y aprendidos. Listo, muchas gracias. Otra pregunta, sería un poco más la experiencia que usted ha tenido con los pacientes. ¿Cómo se siente usted al ver cómo les afecta a sus pacientes esta enfermedad? ¿Alguna experiencia en particular que la haya marcado? Claro que sí, realmente mi vida cambió definitivamente cuando mi esposo tuvo el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y es por esto que yo viajo a Inglaterra a estudiar la rehabilitación física para personas con discapacidades neurológicas. Siendo una relación tan cerca, te puedo decir exactamente qué es lo que vive una familia, ya que el entorno familiar cambia completamente por estas dificultades que presentan los enfermos de Parkinson. La persona que vive con una persona que tiene esta discapacidad tendrán que cambiar su forma de vida y ajustarse a la persona que tiene esta discapacidad, porque nosotros estamos en la capacidad de adecuarnos a esta y ellos ya tienen la dificultad de vivir una vida a nuestro ritmo. Entonces usted podría decir que en verdad sí le marcó y sí le cambió la vida su esposo que estuvo diagnosticado con Parkinson. Naturalmente, es por esto que ahora, después de tanto tiempo, yo sigo ayudando a personas con estas dificultades. Me molesta usar la palabra discapacidad, pienso decir mejor necesidades especiales y realmente eso es lo que yo hago. Y creo que tengo una gran experiencia por la proximidad de esta vivencia y gracias a Dios el mismo tiempo que se ha demorado en esta evolución me ha capacitado para entender muy bien a los pacientes con los que trabajo. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se sienten los pacientes después de cada sesión que usted realiza? ¿Se ve algún mejoramiento en la actitud de los pacientes? Totalmente. El primer paso es el que el paciente tiene que dirigirse hacia el terapista. Ya es una obligación. El paciente tiene que salir de su casa, tiene que predisponerse para trabajar con un extraño que soy yo, pero en el transcurso del tiempo vuelve una relación muy estrecha, ya que los tratamientos no son tratamientos de 15 días, un mes, 2 meses o un año, son tratamientos de largo plazo porque esto es, por ejemplo, te digo, un tratamiento debe ser hecho 3 veces por semana cuando mínimo. El momento en que el paciente sale de la terapia, sale caminando muy bien, con una mejor predisposición ante la vida y sale energetizado porque ha trabajado una hora físicamente,
eso le estimula, le mejora su autoestima y al verse él mismo que puede desempeñarse mejor, se va a sentir mejor en su día a día. Listo. El Parkinson es una enfermedad que en verdad no deja que las personas tengan una vida, digamos, normal. Se les dificulta mucho. Entonces, al ver que cada paciente sale de su sesión mejorando cada día, ¿cómo es que reaccionan los familiares de estos pacientes? ¿Cómo le agradecen a usted? Bueno, realmente el paciente siempre va a salir mejor porque ha ganado una meta. Es un, ¿cómo se podría decir? Es un desafío el salir, hacer la terapia y volver a su casa. Y ha ganado. Sale mejor. Tal vez salga cansado, pero él se va a sentir mejor físicamente. ¿Y qué es lo que quiere la familia? Verle mejor a esta persona que tiene cuidado especial. Todo el entorno familiar tiene que cambiar a favor del paciente siempre. Y el paciente debe ser consciente que necesita cuidado especial y protección especial. Son pacientes que tienden a tener caídas justamente por la falta de control en los movimientos. Entonces el paciente también tiene que aprender a cuidarse él mismo, que eso es lo difícil. Y de eso se trata esto, de enseñarle a la persona que tenga cuidados especiales para él mismo. No se diga el entorno familiar que tiene la obligación y el amor para poder hacerlo. Al tener en cuenta que el Parkinson les da una traba a las personas, tengo entendido de que la gente no es feliz con esta enfermedad. ¿Cómo es el estado de ánimo de los pacientes que recién entran a sus terapias? Imagínate tú que cuando un paciente recibe un diagnóstico tan duro de entender cómo es la enfermedad de Parkinson, y como tú debes saber, no todo el mundo sabe lo que significa ni qué conlleva. Y cuando tú te metes en la computadora vas a ver el peor escenario al que puede llegar la persona. Entonces, normalmente hay mucha depresión, una depresión de shock de impacto y luego una depresión realmente interna, porque esta es una discapacidad neurológica que se origina en el cerebro. Y en el cerebro es donde están las depresiones, donde están los miedos, donde están todas las cosas, inclusive la capacidad obviamente de movilizarnos, ¿no? De tal manera que el paciente normalmente va a ser un paciente deprimido, va a ser un paciente que está afectado y disminuido porque él mismo no puede con la vida cotidiana. Eh, También se puede decir que su trabajo tiene de mano también la parte, digamos, terapéutica, ya que tiene que conversar con el paciente y tiene que hacerle sentir bien y hacerle entender de que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que no se va a curar, pero sabe que usted le va a ayudar a que sus síntomas mejoren. Entonces la Gracias. pregunta es si es que su trabajo también entra el área terapéutica, digamos. Sí, está muy relacionado. Los pacientes establecen una conexión afectiva con su terapista porque tú les ves 3 veces por semana durante meses, de tal manera que tú eres la persona que le ayuda, la persona que él respeta, él o ella respeta y sobre todo tienes que darle la fuerza y recuperar sus facultades y sus buenos conceptos personales, ¿no? Porque la autoestima se va a disminuir y tú como terapista tienes que ayudarle a la persona que recupere estas capacidades. Algo que me molesta muchísimo en la generalidad de los terapistas es que al paciente le tratan como a un enfermito totalmente desposeído de sus facultades. Y ese es un grave error, porque la persona sigue siendo la misma persona con todos sus méritos y sus logros y sus esfuerzos, pero disminuida en su capacidad de movimiento. Entonces tiene que ser respetado como lo que es. Es un ingeniero, es un arquitecto, es un doctor que tiene una discapacidad. Listo, muchas gracias. ¿Algún mensaje para las personas que en verdad no conocen esta enfermedad que es el Parkinson o en realidad lo toman como un miedo a las personas que tienen Parkinson?
Imagínate qué injusticia tan grande. El ser humano en su esencia tiende a hacer esto, a rechazar a la persona que tiene que se ve diferente a la gran masa, lo cual es un error gigantesco y sobre todo es una falta de humanidad, porque la persona en sí que tiene una diferencia al resto debe ser respetada y ayudada con admiración y respeto, no con misericordia ni tampoco con desprecio. Tiene que ser respetada en toda su integridad. Entonces, sí es importante en cualquier tipo de discapacidad que las personas que tienen la suerte de tener una vida y una salud completa tengan el respeto al ser humano que se ve diferente o que habla diferente o que se mueve diferente. Pienso que es enriquecer estas cualidades del ser humano en favor y en respeto de estas personas que necesitan cuidados especiales. Muchísimas gracias. Gracias por explicarnos el lado humano de esta enfermedad que es el Parkinson. Muchas gracias a ti por esta entrevista y te felicito y te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Eso sería todo. Buenas noches. Buenas noches.